hablar sobre una temática muy importante para la comprensión de los textos, que es la semántica. La semántica tiene como origen griego en su palabra, que es semánticos, lo que quiere decir que se estudia el significado de los signos lingüísticos y también cómo se combinan. Esto quiere decir que la semántica es una ciencia que estudia los significados en el lenguaje, y estos significados nos dan una relación con el mundo. Entonces quiere decir que la semántica establece una relación entre lo que es la palabra y el significado. Entonces, para esto solo se da si tenemos el conocimiento adecuado del significado de las palabras. Tenemos que ser capaces, al momento de hablar, ser capaces de usar cada palabra de manera adecuada en el momento adecuado. Las personas que estudian la semántica tienden a hacerse preguntas como ¿qué significa tal palabra? O ¿qué puede significar X palabra? Entonces, esto quiere decir que estas personas estudian los signos existentes y cuáles de ellos tienen significantes. Es decir, que cuando el hablante, que se entienda la idea principal que el hablante está queriendo decir al momento de utilizar ciertas palabras. También es importante que el oyente entienda adecuadamente el concepto y el contexto de lo que está tratando de decir el hablante. Y es por eso también que tiene mucha relación con la antropología, ya que la semántica tiene mucho que ver con lo cultural y lo social. También es importante el tema de la psicología, ya que trabaja los procesos mentales y los procesos en los que las imágenes, cómo llegan a nuestra cabeza al escuchar una determinada palabra. También es importante lo que es el estudio, un aspecto más filosófico que habla sobre el conductismo, y es decir que para que se dé la significación del ser humano es importante que se pasen por dos procesos, que es el primero, que es la experiencia subjetiva, y también la relación social, ya que esto genera una representación de la realidad, y por eso se dice que es un proceso cultural y social. Bueno, también es un conjunto, lo que es un conjunto de normas es, para significar, es la lengua, y el lenguaje es un conjunto de signos que se formaron a lo largo de la historia de la lengua. Los componentes del significado son dos, que es la denotación y la connotación. Es decir, que la denotación son significados más conceptuales a una palabra, son significados claros y son los significados que podríamos encontrar fácilmente en un diccionario. Eso quiere decir, por ejemplo, la palabra burro. Nosotros decimos aquel campesino va caminando con su burro. Lo que entendemos por esa oración es un animal, por burro, un animal, ¿no? Y no hay abstracción, no hay nada, está claro. Pero la connotación son los significados subjetivos, que pueden ser también de un cierto grado abstracto. Por ejemplo, mi primo es un burro para aprender. No estamos hablando de un animal, simplemente estamos hablando de una persona que tiene dificultades, o tal vez tiene dificultad para aprender fácilmente, o es flojo. Y entonces el significado va a variar dependiendo del contexto con el que se maneja la palabra. Como lo vimos anteriormente, la semántica está vinculada a lo que es el significado, el sentido y la interpretación de las palabras, expresiones o símbolos. Todos los medios de expresión suponen una correspondencia entre las expresiones y las determinadas situaciones o cosas dentro del mundo material o del mundo abstracto. Entonces, en pocas palabras, lo que es la realidad y el pensamiento puede ser descrito mediante las expresiones analizadas por la semántica. La semántica la podemos estudiar desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es la semántica lingüística, que esta trata de la codificación y decodificación de los contenidos semánticos en la estructura lingüística. Esta se encarga de estudiar la estructura de las formas léxicas y de las expresiones y su relación con sus referentes, así como los mecanismos mentales por los cuales los individuos atribuyen significado a las expresiones lingüísticas. Asimismo, esta estudia el cambio de lo que es el significado o el cambio semántico. También tenemos la semántica lógica, que es la que desarrolla una serie de problemas lógicos de significación. Esta se encarga de estudiar la relación entre el signo lingüístico y la realidad, las condiciones necesarias para que un signo pueda aplicarse a un objeto y las reglas que aseguran una significación exacta.
La semántica en ciencias cognitivas es la que nos intenta explicar el por qué nos comunicamos y cuáles son los mecanismos psíquicos que se establecen entre el hablante y el oyente durante este proceso. Y yo les voy a hablar acerca de la sintáctica en la semiótica, que viene a ser uno de los 3 aspectos o aristas del análisis semiótico. ¿Pero qué es la sintáctica? La sintáctica es el conjunto de reglas que organizan la relación entre símbolo o signos del lenguaje. También llamada sintaxis, ya que estudia los componentes estructurales que componen un mensaje. Se conoce la sintáctica como la dimensión más rigurosa de las 3, ya que se encarga de la relación hegemónica y autoritaria de los símbolos o símbolos del lenguaje. Es decir, aquí no importa la opinión del intérprete, lo que importa es lo que ya se formó durante siglos o por lo menos durante décadas. Tomemos como ejemplo el castellano, el latín, las señales de tránsito, entre otros sistemas ya establecidos, que son los que conforman las lenguas articuladas o las convenciones sociales que ya conocemos. Por ejemplo, un simple hola, que es el saludo que nosotros utilizamos, si rompiéramos o cambiáramos sus relaciones sintácticas no podríamos establecer un acuerdo común de comunicación. El equivalente en este caso, principalmente de las disciplinas, por ejemplo, el diseño gráfico, son las que tienen que establecer el orden de los signos conformados por la estética y la sintaxis de la imagen. La estética viene a ser los estudios basados en acomodar ciertos elementos para generar efectos en concreto entre los signos. Y la sintaxis de la imagen, que viene a establecer una serie de reglas entre los elementos visuales que conforman una imagen. Tenemos como ejemplo la retícula, que es la que se encarga de generar armonía. En conclusión, esta dimensión tiene un papel demasiado importante en diseño, ya que se encarga de ejecutar la relación entre estos dos ejes, causando la gran importancia en lo que ya conocemos, ya utilizamos, como las retículas, la armonía, el ritmo, la simetría, el peso, el contraste, entre otros, que nos ayudan a mejorar en todo aspecto nuestros diseños. La dimensión sintáctica o de sintaxis se refiere al estudio de relaciones sintácticas de los signos entre sí. Así, el orden de estos signos incide en el proceso de interpretación o el proceso semiótico, por cuanto para elaborar mensajes con estructuras trópicas figurativas se permitiría inferir, ya que en su propio orden lograrían un efecto de desviación en la interpretación. Gracias a esta dimensión se conforman las lenguas articuladas y las convenciones sociales sobre sistemas de signos como el castellano, el latín, las señales de tránsito o cualquier otro sistema que tenga ya conformado y establecido rigurosamente un patrón sígnico. Aunque son hegemónicas, autoritarias e impuestas, si se rompieran estas convenciones sintácticas simplemente no podríamos establecer un acuerdo común de comunicación. Se denomina función sintáctica al efecto causado por una palabra, un morfema o un constituyente sintáctico dentro de la construcción sintáctica que la incluye. Todas las relaciones combinadas o relaciones sintagmáticas que una palabra mantiene con los demás vocablos en contexto. Las funciones sintácticas más simples son las del sujeto y el predicado. El sujeto es un tema, asunto o soporte del que se habla. El predicado es lo que dice, se predica o comenta o aporta acerca del sujeto. Por ejemplo, Pedro come frutas y verduras. Pedro vendría a ser la función sintáctica del sujeto, come frutas y verduras, la función sintáctica del predicado. Las funciones sintácticas en el lenguaje están desempeñadas por distintas clases de palabras. El sustantivo, que vendría a ser Pedro en el caso del sujeto, y el verbo vendría a ser comer en el caso del predicado. Si se especifica algo con respecto al sujeto, por ejemplo, Pedro el joven, este vendría a ser y ejercer la función de modificador. Las funciones sintácticas ligan palabras entre sí en el eje sintagmático o combinatorio de la expresión frente al eje paradigmático o sustitutorio de esta. Muchas veces están marcadas por determinados morfemas que sirven para establecer relaciones de concordancia. ¿Qué es la pragmática? La pragmática es el estudio del lenguaje, cuenta con factores extralingüísticos que modifican su uso. La pragmática se centra en analizar factores independientes al lenguaje. Entre ellos existen unos elementos, y son estos. Entre sus elementos están el contexto, que es un espacio temporal, el acto comunicativo, que es la comunicación que tiene el emisor con un receptor dando un mensaje, las relaciones interpersonales,
el conocimiento, la semántica y la semiótica. La semántica, que es el estudio del significado de las palabras, y la semiótica, que es la investigación de la construcción y comprensión de las palabras, y la intencionalidad, es decir, la voluntad que tiene uno con la otra persona, con el otro receptor. Características de la pragmática. La pragmática entiende el acto de comunicar como una acción social. La pragmática no solo estudia lo que se comunica, sino también lo que no se comunica. A eso se le llama comunicación implícita. La pragmática estudia el marco en el que la actividad comunicativa se lleva a cabo, que es la comunicación. Las tácticas y estrategias para su uso se dividen en 3 niveles, que son las tácticas relacionadas con la interpretación y la construcción del discurso, las tácticas y estrategias de modelización y las tácticas y estrategias de conducta interaccional. Otros elementos para gestionar adecuadamente la pragmática: se tiene que tener en cuenta los siguientes elementos entre el receptor y el emisor. El primero es el principio de cooperación. Hay que tener en cuenta la cantidad de información, la cualidad, la relación sobre el tema y la manera que es el mensaje claro. El segundo es el principio de cortesía. Hay que tener en cuenta la cortesía, la generosidad y la aprobación. Y el último es la teoría de la relevancia o la pertenencia, que es el principio que explica todos los actos comunicativos lingüísticos sin excepción. Prestamos atención a nuestro interlocutor porque damos por supuesto que lo que dice es pertinente. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¿Eh? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.